iniciando el pequeño conversatorio que queremos hacer y en el cual pues queremos afrontar el tema de los estudios de maestría y de doctorado, que muchas veces los estudiantes en las universidades pues se ven en la posibilidad, algunas veces en la necesidad de estudiar programas de maestría y doctorado a nivel superior. En ese sentido, pues queremos esta tarde dedicarnos un poco a ese tema. Hay distintos motivos para hacer una maestría o un doctorado. En el caso de los países como El Salvador, son más comunes las maestrías. Algunas veces uno estudia una maestría porque de repente en el trabajo le ofrecen un mejor salario si está mejor calificado, por ejemplo, si tiene una maestría. En muchas empresas es así, si solo es licenciado o ingeniero u otro nivel de grado, pues tiene un estándar de salario. Pero si tiene una maestría o un doctorado, el salario cambia en el sentido de que se lo mejoran. Entonces muchas personas estudian maestrías y doctorados para mejorar su salario. Y ese es un motivo válido, ¿verdad? Porque son cuestiones de las necesidades humanas y laborales y por consiguiente pues las personas acceden a este tipo de estudios de posgrado por esa razón, es decir, por una mejorar su posición laboral, o sea, en la empresa en la cual trabajan. Otras veces sucede también que en las empresas donde se trabaja nos obligan a hacer un posgrado, de otro modo pues puede suceder pues que o le bajan el sueldo o lo despiden, ¿verdad? Entonces pues hay una obligatoriedad, es un poco más, digamos, más presionado esa causa, ese motivo, pero en todo caso también se da. Pero el mejor de los casos de estudiar un nivel de posgrado, maestría o doctorado es por razones personales, o sea, por motivaciones personales de desarrollo humano e intelectual y también por razones existenciales, es decir, porque una persona ya agotó un nivel de estudio y quiere seguir profundizando en sus conocimientos, o sea, ese pues son motivos, ¿verdad?, que uno tiene para estudiar un posgrado. Todos son válidos, ¿verdad? Entonces, de lo que vamos a hablar es de esa situación cuando uno ya está instalado, ya está inscrito en un programa de posgrado, como sería una maestría o un doctorado. Bueno, entonces, en El Salvador, vamos a decirlo así en un modo bastante sintetizado, hay dos tipos de posgrados. Hay unos posgrados que son más comerciales y hay algunos que son más de investigación. Atención en esta distinción, ¿verdad? Porque cuando decimos que son posgrados más comerciales, nos referimos a que hay una oferta de maestrías y ahora un poquito más de doctorados, en los cuales pues muchas veces son maestrías breves de 2 años, 2 años y medio, hasta 3 podría durar si el estudiante no logra salir en los 2 años, que en el caso de las maestrías. Y son maestrías pues que no tienen mayor nivel de exigencia, sino que basta pues con frecuentar los cursos que tienen y tratar de salir bien, ¿verdad? Es decir, que se saquen buenos resultados. Entonces ahí tenemos nosotros este nivel de maestría. Pero en sentido estricto, un posgrado, entiéndase maestría o doctorado, tendría que ser más en la línea de la investigación. Esto hay menos, no tengo un dato, digamos así, estadístico, pero como me muevo en el medio, ¿verdad? Yo soy director de programas de maestría y doctorado en la Universidad Don Bosco, entonces ahí puedo notar yo que de la oferta de posgrados que hay en El Salvador, por tomar un referente, en otros países no los conozco, normalmente la mayor parte de programas son de maestría. Y dentro del conjunto de esas maestrías, la mayor cantidad de maestrías son más comerciales, les digo yo, en cuanto que no requieren, ¿verdad?, un aporte
a la ciencia en términos de una investigación, como resultado de una investigación. Pero está bien, ese es el nivel nuestro actualmente en El Salvador. Sin embargo, a mi modo de ver, deberíamos aspirar también a que nuestros programas de maestría sean más de investigación. Bueno, esa es una distinción preliminar que yo quería hacer en este momento. Luego hay que decir que si nosotros sopesamos la cantidad de programas de maestría y la cantidad de programas de doctorado que se ofrecen en El Salvador, evidentemente la gran mayoría son de maestría, ¿verdad? O sea, es mucho menos común que las universidades ofrezcan doctorados, pero esto tiene una explicación. Para ofrecer un programa de doctorado, la universidad que lo ofrece debe tener suficientes doctores. De otra manera, se ve obligada esa universidad a pagarle a una universidad extranjera que le va a exigir ciertos requisitos para poder conjuntar, ¿verdad?, homologar o hacer un convenio entre universidades extranjeras y locales para poder ofrecer programas de doctorado. Por eso es que ustedes no van a escuchar que todas las universidades tienen en su oferta programas de doctorado. La mayor parte son maestrías, porque el programa de doctorado pues es mucho más caro y es mucho más complicado porque necesita más doctores, ¿verdad? O sea, todos los profesores tienen que ser doctores y eso tiene también un nivel de dificultad. Una cosa que yo quiero decir, y para animar pues, a los que en algún modo están interesados en estudiar una maestría y un doctorado, es que el tener éxito en una maestría o en un doctorado no depende de el tipo de institución básica en el que se haya estudiado. Es decir, yo toda mi vida estudié en escuelas públicas, o sea, nunca frecuenté un colegio privado, que son muchísimo más caros y tienen pues muchos más recursos, eso hay que decirlo, didácticos por decirlo así. Pero en realidad la autorrealización de la persona no depende del lugar donde haya estudiado, porque eso, el éxito en los estudios tiene que ver, como ya dijimos cuando hablamos de la lectura, en otro programa, tiene que ver con la disciplina del estudiante, o sea, con la determinación que tenga la persona. De tal manera pues que en mi clase de doctorado, cuando yo era un estudiante de doctorado, habían estudiantes de todo el mundo. Yo estudié en Roma, en el Vaticano. Habían estudiantes de todo el mundo, de Alemania, de África, de Papua Nueva Guinea, de Costa de Marfil, etcétera. Pero allí no le preguntan a uno de cuál escuela viene o de qué escuela básica hizo, si viene de un colegio privado o uno nacional, no. Ahí simplemente es el resultado que usted tiene que dar. Entonces tiene que ver mucho con la disciplina. Digo esto porque alguna persona puede estar pensando que no es capaz de concluir un programa de doctorado, bueno, evidentemente, o de maestría. Evidentemente tienen un costo, ¿verdad? Maestrías y doctorados, y más los doctorados son mucho más caros, eso hay que decirlo. Pero se pueden conseguir becas y también la determinación que uno ponga para finalizar un programa de esos y para buscar los financiamientos es posible, ¿verdad? Eso yo lo quería remarcar antes de cualquier pues, otro argumento. Lo más normal, mire, lo más normal es que haya una relación entre la licenciatura, o lo voy a decir en general mejor, lo más normal es que haya una relación entre el grado y la maestría y el doctorado. O sea, esa linealidad se le llama en ámbito académico, sería lo ideal. Ese es uno de los problemas en el mundo académico universitario de nuestros países, muchas veces, más que todo países como El Salvador, que se rompe la linealidad. O sea, los estudiantes inician un programa de licenciatura de ingeniería, pero en ningún modo las universidades, o muy pocas hay que decir, aunque ahora vamos mejorando en eso, les inculcan que la licenciatura es el primer grado, que la maestría es el segundo grado y que el doctorado es el tercer nivel del mismo estudio que está haciendo. Esto casi nunca se dice, sino que los muchachos jóvenes, ¿verdad?, se inscriben al programa de grado, pero no existe, digamos, la inducción
en las instituciones para que ellos puedan culminar sus estudios de doctorado o de maestría. Eso es algo que debería inculcarse más, pero eso requiere una reforma profunda del sistema educativo porque efectivamente somos demasiado clásicos, demasiado primitivos, vamos a decir, en el modo de concebir los estudios contemporáneos. Entonces, vamos a dar por supuesto que hay una linealidad entre la licenciatura, la maestría y el doctorado. El estudiante que logra identificar ese hilo que une el grado, la maestría y el doctorado, tiene muchas posibilidades de tener éxito. Y voy a adelantar una de las conclusiones de este conversatorio. Porque para tener éxito en el doctorado se necesita tener mucho conocimiento especializado. Entonces, si alguien quiere estudiar un doctorado, una maestría, debería empezar a leer de su materia de interés, no cuando termina los cursos de doctorado, sino cuando inicia los estudios de grado, pues, de ingeniería, de licenciatura, etcétera, para que cuando llegue al grado superior, que es el doctorado, tenga muchas más posibilidades de realización. Entonces, esa continuidad entre el grado, la maestría y el doctorado. Hay excepciones también, personas que estudian una especialidad en el grado y terminan haciendo otra en la maestría y el doctorado. También eso se puede, no es problema. O sea, el conocimiento es bastante plural en ese sentido. Bueno, entrando en las distinciones, en las maestrías comerciales, pues el procedimiento es muy sencillo, ¿verdad? Ustedes solo tienen que hacer el proceso de inscripción, cursar las materias, normalmente son de 2 años aproximadamente, es la media de duración de una maestría de 2 años, y luego hacer el proceso de graduación, que podría, en el caso salvadoreño, la Ley Superior Universitaria admite distintas modalidades, puede ser una tesis, un seminario de graduación, un portafolio académico, etcétera. Está admitido incluso, ¿verdad? En El Salvador se admite que no sean individuales, sino que además tengan 2 o 3 participantes en la misma tesis, en el mismo trabajo de graduación de la maestría. Luego tenemos las maestrías de investigación. Estas son un poquito más complejas porque requieren pues, no solo frecuentar los cursos y cumplir con los requisitos, sino que hay que dar un aporte científico, ¿verdad? En este caso el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Hay que hacer el proceso de inscripción, pero hay un caso importante, ¿verdad? Que ahora lo estamos viendo en El Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas con la Universidad Don Bosco tienen programas en conjunto de maestría y doctorado. Entonces, aquí estamos utilizando nosotros la modalidad que se utiliza pues, en otras partes, es decir, que la persona que quiere entrar a la maestría y al doctorado no solamente se inscribe, sino que además tiene que defender su candidatura, es decir, se presenta y dice yo quiero formar parte del programa de maestría y doctorado. Entonces las personas que administramos los programas lo que hacemos es analizar la candidatura y a esa persona se le dice sí, usted puede entrar o no puede entrar. O sea, tengamos bien claro eso. En condiciones normales, una persona que va a una universidad a inscribirse a un programa de maestría o doctorado no es porque tenga dinero y que lo puede pagar, no, es si tiene las competencias y lo puede demostrar para participar de ese programa. Por eso es bien importante esa distinción. En el caso de las universidades en las cuales tenemos la linealidad, la Don Bosco tiene algunas carreras lineales, ¿verdad? Entonces se exige que los estudiantes de la maestría forman parte del mismo programa de doctorado, pero distinguida la inscripción, se inscriben o a la maestría o al doctorado, pero las clases son siempre juntos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, que todos los maestros tienen que ser doctores, no está admitido que en el caso nuestro, ¿verdad?, que es nuestra propuesta, se permita pues que un docente sea maestro y de clase, aunque la ley lo faculte. Pero la opción es que para estudiar programas superiores de nivel tienen que ser doctores todos los docentes. Igual, ¿verdad? En la maestría de investigación pues hay que cursar las materias como es normal, ¿verdad? Y son 2 años, 2 cursos normalmente, como estamos diciendo.
Luego se hace el proceso de graduación, como la otra maestría, las comerciales, ¿verdad? La tesis, el seminario, portafolio, etcétera. Y por supuesto, ¿verdad? Como esto tiene un costo, pues pagar los aranceles, ¿verdad? Tenemos algunas personas que nos están haciendo preguntas. Ya voy a concluir yo. Cuando concluya, voy a responder a sus preguntas o los comentarios que ustedes tengan, porque también nos interesa que ustedes puedan comentar para enriquecer pues este conversatorio. O sea que si tienen algún comentario, alguna duda o algo que quieran decir respecto del tema que estamos tratando, lo escriban por favor para poder nosotros pues interactuar en este conversatorio. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver. Llegamos entonces a... Voy a hablar específicamente del programa de doctorado. Algunas personas que ya tienen maestría, personas que tienen 1, 2, hasta 3 maestrías. Eso es bien importante. Casi equivale pues a un doctorado. Pero vamos a caracterizar el doctorado. El doctorado también tiene un proceso de inscripción normal, pero siempre se debe defender la candidatura. Las universidades más serias no aceptan estudiantes así en masa, como quien dice, mire, aquí venimos 200, cosa que es rarísimo, o sea, casi nunca sucede, ¿verdad? En países como los nuestros, porque el nivel de los niveles académicos son bastante, digamos, bajos, vamos a decir, es por la situación, ¿verdad? Socioeconómica y política nuestra, de que los estados no le ponen mucho interés al tema educativo. Entonces, si vinieran 200 estudiantes a una universidad, de 1000 nosotros queremos estudiar el doctorado. Entonces, no es que todos entran, sino que hay un proceso de selección. Pero no es porque la universidad sea elitista o selectiva, no, el criterio no es económico, porque todos los 200 dicen que pueden pagar. No, aquí el tema es si la propuesta le interesa a la universidad, la propuesta investigativa que tiene la persona. Nadie se puede presentar a un doctorado sin saber más o menos de qué sabe, pues entonces ahí se le obliga, pues usted debe escribir, ¿verdad? En unos folios, en un ensayo, qué es lo que usted quiere investigar y por qué. Entonces eso es para acceder. Estamos hablando ahora del tema del doctorado. Decía recién que hay universidades, o es lo normal, que licenciatura, maestría y doctorado tienen relación. Incluso hay universidades en que la nota está repartida. Un porcentaje para hacer el doctorado está determinado por la maestría, digamos el 50% o el 30%, otro porcentaje lo tiene la maestría y al final se suma en el doctorado, ¿verdad? Todas las notas que ha sacado desde la licenciatura hasta el doctorado. Hay universidades que tienen niveles, es decir, por ejemplo, cuando yo estudié y solicité o me propusieron, ¿verdad?, ser candidato para el doctorado, uno de los requisitos era el siguiente, que debía tener un CUM de 9.0 en todas las materias, desde la licenciatura hasta la maestría. Y ahí pues ahí hay un principio de selección, ¿verdad? Una persona que no tiene ese CUM, ¿verdad?, entonces no podía entrar. Menos mal que en ese momento pues mantenía yo un CUM de 9.2, entonces pudimos acceder. Eso ya tiene un criterio de selección. Las materias en los doctorados hay que ponerle mucha atención. En los doctorados las materias no son como en la licenciatura o en la maestría, aunque como ya dije, al unir maestría y doctorado, entonces los cursos son como de doctorado. Entonces, son seminarios, en realidad no son materias. Nosotros nos hemos encontrado con casos en las universidades en que muchos estudiantes protestan. Fíjense cómo es la cosa, como pagan, ¿verdad?, una cuota mensual. Algunos dicen, mire, es que casi no nos han dado clases, dicen, ¿verdad?, porque tenemos un encuentro semanal o 2 encuentros semanales. No, porque las clases frecuentadas todos los días y en cantidades grandes de tiempo, eso es para una licenciatura, no para maestría y doctorado. En maestría y doctorado, las materias, aunque se llaman materias, en realidad son seminarios de temas monográficos o seminarios de temas metodológicos, porque de lo que se trata en el doctorado es de darle herramientas al estudiante para que él pueda desempeñarse bien a la hora de la investigación.
En el doctorado hay un plus. En la maestría solo se concluyen los cursos y usted puede acceder, si saca el coeficiente requerido, puede acceder al proceso de graduación. En el caso de los doctorados no, cuando termina las materias, si tiene el CUN requerido, usted puede acceder al anteproyecto, es decir, es otro paso. Por eso es que hacer un doctorado es un poquito más complejo, pero el segundo paso después de terminar las materias, de haber cursado las materias en el doctorado, es el diseño de la investigación, que sería lo que normalmente se llama el anteproyecto. Y cuando está aprobado por un tribunal, o sea, está conformado de doctores y analizan el anteproyecto, se aprueba, y si es aprobado, entonces deja de ser el anteproyecto para convertirse en el proyecto de la investigación, ¿verdad? Entonces, eso es un agregado respecto de la maestría con respecto al doctorado. El proceso de graduación pues es mucho más simple en el doctorado, ¿verdad? No requiere mayor problema, pero sí está como requisito una tesis, o sea, un aporte novedoso a la investigación. Esa es la parte más difícil, porque que se dé un aporte novedoso en un área requiere pues de mucha especialidad y de mucha investigación. Entonces, pero si el estudiante logra en el proceso de los cursos de seminario y en su anteproyecto plasmar bien una novedad en su investigación, pues entonces es casi seguro que va a tener éxito. Es casi seguro que va a tener éxito. Los doctorados normalmente son individuales, es decir, no se pueden hacer en grupos, sino que allí cada quien debe mostrar sus competencias de investigador. Entonces, no sé si habrá alguna universidad que lo permita, pero normalmente no se permite. O sea, tiene que ser en modo individual. Bueno, igual se pagan los aranceles como en los siguientes, todos los programas. Quiero concluir esta parte para responder alguna pregunta que ustedes tengan o alguna observación que quieran hacer respecto a los estudios de maestría y doctorado, algunas cuestiones específicas de los estudios de posgrado y de investigación. O sea, cuando uno se mete a un programa de doctorado o de maestría, pero más que todo de doctorado, hay que tener muy claro lo siguiente. Voy a dar algunos puntos importantísimos, ¿verdad? Primer punto es que una maestría, ¿verdad? No me refiero a las comerciales, esa ya hice la distinción, esas basta con cursar las materias y ya uno le dan, pues sí, hace el proceso de graduación y ya uno tiene el título de maestro. No, me estoy refiriendo a las de investigación, a las que son, digamos, en sentido estricto, las que configuran el mundo académico y científico. Entonces, una especialización de maestría o doctorado es, voy a utilizar una definición clásica, un doctor es un señor o una señora que sabe todo de casi nada. ¿Viste? Un señor que sabe todo de casi nada. Eso es un doctor, un especialista. O sea, que es punto de referencia en una comunidad científica, o sea, de colegas científicos o en un país determinado. Es decir, fulano de tal es especialista en tal cosa, entonces a él lo vamos a traer. Se distingue su especialidad. Por eso es que se dice que un doctor, un especialista es un señor que sabe todo de casi nada. O sea que lo que debe investigar es algo muy específico, pero que debe saber todo aquello que se deba saber respecto del tema en el uso convencional. Eso es muy importante. Hay que decir algo muy importante: estudiar una maestría y sobre todo estudiar un doctorado es una cosa de madurez existencial. Hay un solo caso en el cual se admiten candidatos precoces a los programas de doctorado y son cuando son jóvenes talentos sobresalientes que ya desde el bachillerato y en la licenciatura se ve que tienen, digamos, unas capacidades, unas competencias especiales y que ellos podrían ser doctores pues ya a los 22 años, a los 25 años. Excluyendo ese caso, que es una excepción, ¿verdad?, en el mundo académico, normalmente todos nos deberíamos interesar por un programa de posgrado como algo que lo realiza a la persona. Es decir, debe buscar un tema en el cual se sienta no solo bien, sino feliz de cursarlo. ¿Por qué? Porque si coge un tema
toma un tema que no le agrade, eso va a ser una tortura cuando esté estudiando. O sea, le va a costar muchísimo, va a sentir mucha dificultad y podría suceder el caso de que no termine el programa de doctorado, lo cual sería terrible, o sea, frustrante, porque no va a sentir ese proceso de realización culminante, porque el mayor grado que se puede tener en los procesos académicos es el de doctor. Ahora se han inventado un postdoctorado, pero eso no es un título, sino que es como un nivel de profundización. El nivel mayor es de doctor o doctora. ¿Cuál es la clave esencial para hacer un doctorado? Hay una clave importantísima y es que la persona tenga fuentes primarias y tenga definido un método. Esas son las dos cosas básicas para concluir un doctorado o cualquier nivel de especialización en el área de la investigación. Fuentes primarias. ¿Fuentes primarias qué quiere decir? La fuente primaria es que usted cuenta con unos materiales, ya sea en el área humanística o en el área tecnológica, que cuenta usted con una propuesta y unos materiales que no tiene nadie más, solo usted. Y que a partir de esas fuentes usted va a hacer una propuesta aplicándole un método. Entonces, dos cosas básicas para estudiar programas de maestría y doctorado de investigación. Atención, no los comerciales que ya expliqué que los podemos cursar sin mayor preocupación. No, estamos hablando de la investigación. Tienen que tener fuentes primarias y deben tener un método. O sea, el método, la palabra método es una palabra griega que viene de odos. Ahí dice método, odos. Odos es camino. Entonces el método es el camino que se sigue para obtener los resultados esperados. Entonces, y el otro elemento son las fuentes, por ejemplo. Pues si ustedes son ingenieros, por ejemplo, y en las ingenierías, pues las investigaciones, como en medicina, son muy específicas. O sea, no es como en las humanísticas, ¿verdad? En las humanidades, que es bien amplio las posibilidades que uno tiene. No, en las cuestiones tecnológicas usted debe tener una propuesta, debe hacer ¿qué les puedo decir yo? Pueden inventar, por ejemplo, en estos días que hace tanto calor, un tipo de aparato de aire acondicionado que gasta la mitad de energía que los comunes que están en el mercado. Entonces, y usted explica cómo lo ha logrado y dice, es que yo, ¿verdad? Y claro, yo no tengo el lenguaje para explicar eso, pero yo he logrado pues que este aparato, aplicándole tales y tales materiales, consuma la mitad de lo que consumen la mayor parte de aparatos de aire acondicionado. Entonces usted tendría éxito, ¿verdad? Su proyecto de doctorado podría ser comprado por una empresa y usted lo puede vender porque usted tiene derechos de autor. Y así usted sería referente en el mercado y en las universidades y en el mundo académico. A usted vendrían cantidades de gente a preguntarle, mire cómo hizo eso. A usted lo invitarían cantidad de personas a que fuera a dar conferencias en el país y fuera del país para que usted explique cómo logró eso. Eso es ser un especialista. O sea, tener una maestría no significa solo cursarla, sino además demostrar que tiene una originalidad lo que usted ha hecho y que por esa originalidad usted es punto de referencia en la comunidad científica, se dice, y sus colegas lo buscan por eso, y el mundo académico lo busca por eso y la sociedad también. Entonces me he detenido un poquito más en este punto porque es la clave a mi modo de ver para hacer un programa bien hecho de maestría y doctorado, tener fuentes, materiales inéditos para hacer la propuesta y dos, cómo lo va a manejar, ese es el método. Esas son las dos cosas básicas. Quiero decirles a los que están estudiando alguna maestría o algún doctorado que no se les vaya a ocurrir cometer un error que cometen buena parte de los estudiantes. ¿Y cuál es ese error? Esperar que terminen los cursos que están llevando para empezar a identificar sus fuentes primarias. No. Cuando uno se inscribe a un programa de maestría o doctorado de investigación, desde el inicio debo yo a diseñar mi proyecto de investigación para que cuando los tribunales y los administradores de los programas digan, vaya señores, ya te culminaron sus estudios de los cursos,
A partir de la próxima semana ustedes pueden presentar su anteproyecto. Hay estudiantes que en ese momento empiezan a decir cómo se hace un anteproyecto, no lo saben. Empiezan a decir, mire, ¿yo de qué voy a hacer la investigación? Yo no tengo claro eso. No, ese es un error gravísimo. Esas preguntas hay que hacérselas desde del primer curso en el cual uno inicia el programa, a diseñarlo. Para cuando digan, ya es hora de presentar el anteproyecto, entonces ya ustedes lo tienen listo. Se ahorran tiempo y dinero. Y salud y vida, ¿verdad? O sea que es un gran ahorro. Entonces, es un error, pues, ¿verdad? Ningún estudiante debe pretender terminar los cursos o frecuentar los cursos como que esté yendo a la licenciatura, a la ingeniería. No, no. Está en posgrados. Tiene que empezar ya desde el primer minuto a analizar cuál va a ser su propuesta de investigación y va a empezar a buscar los materiales para construir el diseño de la investigación. Otro elemento importantísimo es la distribución del tiempo. Cuando nosotros iniciamos un programa de maestría o doctorado a nivel de investigación, hay que distribuir el tiempo, nuestro tiempo. Y no se le despega la investigación desde que se inicia hasta que se concluye. O sea, hay dos casos en los cuales uno puede suspender y es cuando se enferma, o cuando la investigación lo está llevando a un estado anímico o psíquico que lo está descontrolando. O sea, digamos cuando se pierde el control y se entra en un estrés. Entonces, hay que espaciar bien, ¿verdad? El trabajo con días de descanso, pero esos días de descanso no pueden ser muy largos. O sea, que usted trabaje 15 días y descanse un mes, por ejemplo. No lo recomendaríamos porque usted perdería continuidad. Entonces, desde que coge e inicia maestría o doctorado, como decimos en buen salvadoreño, usted no le afloja, sino que va constante hasta el último día que presenta su tesis de investigación. Esas son las personas que tienen éxito, las personas disciplinadas. Entonces, se requiere un cronograma, es decir, un programa de estudio, donde yo pongo y digo, bueno, de este mes a tal mes voy a tener mi primer capítulo. De tal mes a tal mes voy a tener mi segundo capítulo. Y uno va y se exige. Entonces, ese es otro elemento esencial para tener éxito. Quien respeta el tiempo y su programa de estudio va a tener éxito. Otro elemento importante y es otro error que se comete en los estudios de maestría y doctorado de investigación es que los estudiantes empiezan a desesperarse. En el sentido, por ejemplo, de que empiezan a leer y a leer y a leer y a leer cantidad de cosas, porque cuando uno está investigando lee un autor y ese autor te lleva a otro autor y ese autor a otro autor, entonces hay un problema. No, hay que delimitar lo que se lee. Miren, sinceramente, en un programa, en las investigaciones, ustedes pueden coger 10 manuales de psicología, por ejemplo, pero de lo que están tratando esos 10 manuales, tal vez sea Piaget. Entonces dice, bueno, ¿y yo por qué estoy leyendo los manuales que han escrito otros acerca de Piaget? Usted tiene que ir a leer las obras de Piaget. O si usted está escribiendo de Michel Foucault, ¿verdad? Y empieza a leer unos artículos, está bien para que usted se haga una idea, pero no puede pasar todo el tiempo en eso. Si su investigación versa sobre Michel Foucault, usted debe leer las obras de Michel Foucault. Y si él escribió en francés, usted debe hacer un gran esfuerzo por aprender francés para comprender bien los conceptos que el autor está diciendo en su lengua original. Por eso el que estudia una maestría o un doctorado debe manejar al menos otro idioma, porque eso le abre las posibilidades de tener referencias de altura. Entonces, estimados que están estudiando o pretenden estudiar una maestría y un doctorado, nunca se les ocurra leer 30 manuales acerca de Michel Foucault. Ustedes lo que tienen que hacer es leer a Michel Foucault, es decir, las obras de él. Y después pueden hacer una referencia acerca de algún buen estudio que haya que les ayude a ustedes a aclarar, pero hay que enfrentarse con la fuente primaria, con las obras que nos interesan. Entonces no hay que perder el tiempo. Otro aspecto importantísimo, miren, cuando se hace una maestría y un doctorado
normalmente hay asesores, o sea, son los doctores que lo van acompañando a los estudiantes. A esos señores hay que hacerles caso, porque si no se les hace caso, entonces se crea un conflicto. Entonces uno puede pensar, no, pero es que yo tengo mi punto de vista respecto de mi investigación, vaya, de acuerdo, pero en determinado momento es incompatible con el punto de vista del asesor de la tesis, del tutor de la tesis. Entonces ahí no estaría avanzando, sino que estaría entorpeciendo su proceso. Entonces dice usted, tiene dos opciones, o cambia de asesor y sigue el procedimiento en la universidad, o usted se somete. Dice, bueno, a mí me interesa culminar mi estudio de doctorado, entonces yo le voy a hacer caso al maestro, al doctor, y ya cuando yo sea doctor ya voy a desarrollar yo mi tesis. O sea, también es posible, y muchos lo hemos hecho para poder salir en los tiempos que corresponden y que exigen las universidades. Entonces, importante seguir las indicaciones del asesor. Entonces, estas son más o menos algunas cuestiones que yo quería compartir con ustedes respecto pues, de los estudios de maestría y doctorado. Sobre todo me refiero a los programas de posgrado que tienen, digamos, una impronta investigativa, no comercial, pues que hay universidades pues, que con todo el respeto, ¿verdad?, regalan las maestrías, es decir, van 2 años a estudiar allí y prácticamente les están repitiendo lo mismo que estudiaron en la licenciatura. Van a disculpar, pero eso no es un posgrado. Esas son universidades como que les dicen pajarito o algo así, que no son serias, sino que maestría y doctorado estamos refiriéndonos a un aporte que nosotros tenemos que hacer a la sociedad y a la comunidad académica. Bueno, una vez terminada la maestría o el doctorado, yo recomiendo que sigan investigando. Aquí hay muchas personas, incluso doctores, que no escriben nada, no investigan nada y no siguen produciendo, sino que se quedan pues con el título y tal vez su aporte puede ser importante para el desarrollo del país. Miren la crisis que estamos viviendo mundial en estos días. Si cada uno de los países tuviera sus propios laboratorios, no uno, sino 2, 3 regionales, ¿verdad? Uno en Santa Ana, uno en San Salvador, otro en San Miguel, y tuviera 10 científicos en cada uno, esto se llevaría de otro modo. Pero no los tenemos, eso es muy caro, pero hay que intentarlo. Por eso es muy importante el estudio de la maestría y el doctorado. Alguno me puede decir que esto es muy elitista en El Salvador, todavía sí es muy elitista, porque todavía no es un ambiente el que se tiene, ¿verdad? Un ambiente, quiero decir yo, en el cual pues se van desarrollando los estudios de maestría y doctorado como cosa normal. Por ejemplo, si ustedes van a Europa, a alguna universidad a estudiar, ahí no está admitido que dé clase un licenciado, eso no está admitido, todos los docentes son doctores. ¿Podríamos alcanzar ese nivel nosotros? Sí, se puede alcanzar, claro que se puede, pero se necesita que los estados, los gobiernos que se van sucediendo en estos países se tomen en serio la educación. Pretenden cambiar el mundo y lo que hacen es engañar a la gente, porque las personas cuando están mucho más, formadas, son mucho más capaces de transformar su propia vida y la sociedad. Bueno, voy a tratar de responder algunas cosas, o por lo menos quisiera dialogar con ustedes. Tengo a Luz Mi R. Durán, ¿verdad?, que la conozco. Dependiendo del tema, es necesario tener directores de tesis de diferentes nacionalidades. Esto cuando sea necesario según las áreas de estudio. Esto permite tener enfoques diferentes y aportes variados. Sí, normalmente las universidades permiten eso, ¿verdad? En el caso de la Universidad Don Bosco sí pueden ser directores de tesis, doctores de otra universidad, una universidad extranjera o de otras universidades. Ese es un procedimiento que se permite porque, como bien dice Lucita, ¿verdad?, ello nos ayuda Luz, ¿verdad?, nos ayuda a tener perspectivas distintas. Y hay que saber esto, o sea, que aquí la clave es, por ejemplo, si es del área tecnológica, puede ser que esta persona que es director de la tesis es un referente mundial o regional. Entonces conviene, ¿verdad? Porque eso le da peso a la propia investigación que yo estoy haciendo. Depende a quién escoja de asesor. Entonces yo me estoy aferrando a una escuela, ¿verdad? O a una propuesta científica.
No va a buscar usted pues al más mediocre, porque eso sería, bueno, no corresponde con la mentalidad de lo que estamos diciendo. No, es que este otro no me va a exigir mucho. Pues sí, entonces usted comete un error. Debe buscar las dos características para el asesor es que sepa mucho del tema que usted está desarrollando y que ese asesor le exija a usted que cumpla los tiempos establecidos. Eso es bien importante. O sea, no hay que actuar pues en modo. Aquí me pregunta Hugo Miguel Rogel cuál es la diferencia con los doctorados en medicina. Es que así ve, vaya, sí, buenísima pregunta, Hugo Miguel. Lo que pasa es que en El Salvador y en muchos países le dicen doctor a los médicos. En realidad son médicos. Ahora bien, un médico que tiene el grado de licenciado, ¿verdad? O algunos le dicen doctor en medicina, pero es incorrecto hasta cierto punto. Un médico puede sacar una especialidad de maestría y de doctorado, en el sentido que estamos hablando. Entonces, ¿verdad? Ese lenguaje hay que tenerlo bien claro y me gusta la pregunta que ha hecho Hugo Miguel Rogel porque, por ejemplo, en El Salvador le dicen doctor, por ejemplo, a un dentista. No, hay que ponerle bien el nombre. Él es dentista, ¿ve? Él es anestesiólogo, pero no es doctor. En la academia, cuando se dice doctor, se refiere a alguien que ha hecho los tres niveles. Grado, ya sea en medicina, ingeniería, licenciatura, maestría y doctorado. A ese es doctor en sentido estricto, ¿verdad? O sea, bueno, no sé si queda claro ese planteamiento, ¿verdad? Que estoy haciendo. Por ejemplo, otra duda que suele haber en las universidades es que, por ejemplo, como nosotros tenemos profesorado, ¿verdad? Y es un lenguaje común. Pero en las universidades ya de alto rango o que ya tienen ese nivel de doctorado para todos sus docentes, solo se le puede llamar profesor al que es doctor y además ordinario de la cátedra. Esto aquí casi no se ve, seamos sinceros, ¿verdad? En El Salvador todavía no estamos a ese nivel. Pero en Europa cuando uno le dicen profesor es porque tiene el grado de doctor y es además ordinario de una cátedra o auxiliar de la cátedra. Es el profesor fulano de tal. Entonces tiene grado de doctor y es ordinario de la cátedra. Bueno, aquí hemos tenido casos, bueno, en El Salvador pues, hay cosas bien simpáticas, ¿verdad? Dice profesor, pero una persona que sacó un profesorado. Está bien, no hay problema. Vamos a ver, Parroquia San Juan Bautista, Cojutepeque, y uno se da cuenta que son necesarios los cursos propedéuticos para nivelar también la importancia del conocimiento de otras lenguas, para ampliar horizontes y conocer otras culturas y pensamientos. Por supuesto, o sea, el tema de la especialización requiere mucha apertura y mucha exigencia también en el tema del conocimiento de otros idiomas. No tienen que hablar los idiomas, es decir, aquí cuando hablamos de conocer otro idioma no es que ustedes tengan que hablarlo, pero sí debe leerse, o sea, lograr captar las ideas. Entonces, yo recomendaría, ¿verdad? Que si alguien tiene intenciones de estudiar una especialización que debe manejar, si ya puede inglés, pues que siga con otro idioma, ¿verdad? Alemán, francés, portugués, ahora el chino, ¿verdad? O el mandarín, no sé cuál es el que se estudia, por las cuestiones de la difusión, ¿verdad? De la investigación. También dice Rocío Vigil, hay doctores en leyes y economía, sí, pero igual, es el mismo caso de la pregunta que nos hacía Hugo Miguel, ¿verdad? El lenguaje a veces no expresa. Y esa es una expresión, fíjense, de lo que sucede en nuestros países. O sea, se le dice doctor a un médico porque como no es normal que todas las universidades, lo más normal sería que todas las universidades tuvieran al frente de sus cátedras doctores, en el nivel que ya dijimos, ¿verdad? Que haya pasado el grado, la maestría y el doctorado. Pero eso todavía no ha llegado y cuando llegue, pues ojalá logremos. También nos dice en la cuenta Parroquia San Juan Bautista, las bases deben estar bien puestas, que espíritu de investigación y de análisis se fomenta en los niveles básicos de la educación. Por experiencia en mis estudios, he tenido que hacer grandes esfuerzos para sacar adelante algo que valga la pena. No sé si es el doctor Luis Coto que nos está escribiendo. Efectivamente, ¿verdad? Miren, una cosa muy hermosa es usted, sacar un programa de maestría o doctorado, digamos, con exigencia,
abre unas grandes posibilidades en la vida de la persona, no solo laborales, sino también como persona. Pues te exige mucho y el ser humano es capaz de dar muchísimo de lo que podría estar dando. Parroquia de los Mártires, que es Saltepeque. Las fuentes son importantes, sí, ya decíamos, podría ser el candidato a doctor Roque Acosta que está escribiendo. Una investigación original que sea un aporte serio en la rama que uno quiere investigar, sí, por supuesto, ¿verdad? Menos mal que actualmente se ha iniciado, por lo menos en algunas universidades hemos iniciado ya programas de doctorado y se están abriendo más. ¿Verdad? Y siempre la Nacional ha tenido, pero yo esperaría que la Universidad Nacional tuviera pues sus propios programas de doctorado, porque algunas veces es con convenios con otras universidades extranjeras, pero lo más normal es que las universidades locales tengan su propio equipo de doctores, ¿verdad?, para hacer las investigaciones. Muy bien, Padre Chopin, es importante explicar esto, pero también el tiempo para dedicarse a una investigación seria. Los tiempos habrá que explicarlos. Sí, aquí el doctor Luis Coto me está diciendo algo importante y esto conviene a nosotros. Mira, hacer un doctorado casado ya con 2 hijos y la esposa o el esposo es mucho más difícil que hacerlo si uno es soltero. Bueno, un soltero podría ser también una persona que no se organiza y no sacar adelante la investigación, puede suceder. Pero si una persona tiene que trabajar, tiene que atender su familia, entonces hacer un programa de maestría y doctorado quiere un gran sacrificio. Eso sí estamos de acuerdo y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Luis Coto, ¿verdad? El que pueda, que lo haga antes de meterse a un compromiso mayor, digamos, de casarse, etcétera. Y si no, pues hay personas que lo han logrado, que han hecho sus maestrías y doctorados, pues aún con compromisos familiares, ¿verdad? Pero tiene mucha más dificultad. Alexi Granados, propuestas materiales que solo tiene el doctor. Me hace recordar al doctor Biblia Manuel Acosta, que aunque confrontaba con la dogmática, no renunciaba a sus tesis. Alexi Granados, sí, el doctor Acosta es especialista en teología bíblica, es decir, son especialistas en análisis textuales, ¿verdad? Y efectivamente el doctor Acosta es uno de los referentes también aquí en el país en el área teológica. Gracias, Padre, excelente información, bendiciones. Elvira Alvarado, un saludo. Salvador, buenas tardes, padres. Aún se le nota al alto nivel de educación superior, pero aquí hay algunas universidades locales que tienen convenios con universidades españolas, colombianas. Lo digo por el área jurídica, pero la verdad parece negocio, como venta de cartones, espejitos españoles. Lo anterior lo sostengo por el bajo nivel de esos estudios, ya que en la práctica no se nota ese plus, ese nivel superior. Gracias por su opinión, soy Salvador Meléndez. Sí, bueno, yo entiendo que hacen convenios con otras universidades para obtener el título cuando no se tienen suficientes doctores. Una universidad que no logra armar, fíjense lo que voy a decir, una universidad, la que sea, de este país o de cualquiera, que no logra armar su programa de doctorado con sus propios doctores, no ha alcanzado la madurez universitaria. O sea, se llama universidad, pero en sentido estricto no lo es todavía. Porque una universidad es tal cuando logra armar al menos un programa de doctorado con su propio cuerpo docente. Ahora bien, también puede contratar, no es que deban estar todos en la universidad, pero debe tener en su nómina de profesores suficientes doctores. Ahora alguien me va a decir, pero y bueno, ¿y los extranjeros no es importante? ¿Cómo no? Hay que traer siempre doctores extranjeros, o sea, de otras universidades, fuera del propio país, para enriquecer, eso sí, el aporte al área de especialidad, eso sin duda. Pero si una universidad depende totalmente de los docentes extranjeros, entonces esa universidad está haciendo un esfuerzo, vamos a decir, pero todavía no ha alcanzado la madurez científica que alcanza una universidad cuando logra armar al menos un programa de doctorado autogestionado, sin necesidad de depender de una universidad extranjera. Juan Molina, saludos, ¿verdad? También está, hay unos saludos aquí.
Dice Silvia, soy trabajadora social y la carrera es bastante amplia, tiene varios campos de acción. Bueno, tiene ventajas y desventajas, Silvia. Tiene la ventaja que como en las carreras sociales usted puede estudiar psicología social, usted puede estudiar derechos humanos, políticas de desarrollo. Bueno, esas son especialidades que le ofrecen un abanico amplio de posibilidades. Lo que sí es lo que estamos diciendo, que usted tenga clara qué es lo que quiere estudiar y si tiene materiales para sacar adelante la investigación. Como científico, la maestría que se identifique con perfil profesional. No sé, Silvia. Alfonso Martínez, muy buena información, espero reincorporarme al doctorado, es una formación muy buena que da la universidad. Alfonso, sí, Martínez, ¿verdad? Ahí le esperamos siempre. Es el sistema que estructura maquinarias que no le perdonan a uno. Ciertamente, fíjense que un gran problema en nuestros países es que deberían haber más programas de becas para doctores y maestros en el área de investigación, de la propia especialidad, de la que fuera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en nuestros países a veces se ve como un nicho de mercado, ¿verdad? La cuestión intelectual, pero no hay que reducirlo a eso porque eso es nocivo para un país. Un país que realmente quiera desarrollarse debe promover, o sea, invertir mucho dinero en el plano de la formación de especialistas en distintas áreas para resolver problemas diversos. Porque la investigación tiene esa característica. La investigación consiste en resolver problemas que plantea la realidad. No solo en teorizar, sino en dar respuestas específicas a problemas específicos. Muy bien, creo que estamos hasta aquí. ¿Qué más teníamos? Víctor Vidal, en el caso de mi profesión, padre, cuando se le llama doctor en leyes, ¿está bien así o habría otra forma de llamarles? Bueno, es una tradición, ¿verdad? Pero no solo es, ya decíamos que no es solo en la área jurídica, se les dice doctor, pero hay que tener el doctorado, o sea, doctores en sentido de que hayan cursado un programa de doctorado. No sé, ¿verdad? Bueno, se usa así en el lenguaje, pero no es correcto en el sentido de que doctor es el que ha hecho una investigación y ha hecho una propuesta. También hay doctorados honoris causa, ¿verdad? Como ustedes saben, pero también se le puede decir doctor a alguien que tiene un doctorado honoris causa, pero tampoco, ¿verdad? Los doctorados honoris causas no sustituyen el doctorado de investigación. Son dos cosas distintas. Aunque es un doctorado, ¿verdad? Es, digamos, en honor a una causa. En algunas universidades hay procesos de deliberación, los cuales consisten en discernir bien si el candidato al terminar la licenciatura, sea cual sea la rama, tiene la consistencia académica e investigativa para enfrentar un doctorado. ¿Qué dice de eso? Sí, pero en El Salvador creo que todavía no hemos entrado a ese nivel. Yo esperaría que sí, es decir, que se vaya induciendo a los estudiantes de licenciatura o de grado en general, a áreas de especialidad. Y eso está haciendo mucha falta y es un buen punto que se puede retomar, las universidades lo pueden retomar. Bueno, me voy a quedar hasta aquí, ¿verdad? En esta tarde que hemos estado hablando de un tema que yo quería hablarlo con ustedes porque, miren, yo quiero cerrar diciendo que hacer un doctorado es posible. Lo único que requiere, pues sí, un esfuerzo bastante alto, bueno, económico, también de tiempo. Y algo muy importante, eso es falso, totalmente falso, yo quiero reiterar eso, de que alguien porque estudió en una institución pública no esté en condiciones de sacar adelante un nivel de especialidad. Muchas personas que hemos estudiado un doctorado lo hemos logrado incluso sin haber puesto un pie en una institución privada, sino siempre estudiando en el sistema público, que es más exigente, como decía el doctor Coto, que cuando uno llega a esas universidades extranjeras, ¿verdad? Uno siente sobre todo la carencia de hablar otro idioma, la carencia de tener un método de investigación, porque ahí lo tiene que aprender uno. Sí, pero todo aquel que quiere y tiene la determinación y consigue los recursos, puede tener éxito, ¿verdad?, en su vida. Así que yo les deseo lo mejor y nos veremos en otra ocasión con otra temática. Bueno, que pasen una feliz noche.